Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Te alabaré, Señor, oh Dios, entre los pueblos, cantaré entre las naciones, porque grande es tu amor, es grande hasta los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos, y tu gloria sea sobre toda la tierra. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos, y tu gloria sea sobre toda la tierra. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder,
piensa qué debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando en diferentes partes. Hermanos, estamos aquí conectados en esta noche con todos ustedes, aprovechando esta oportunidad que Dios nos da, aprovechando estos medios también que Dios ha puesto a nuestro alcance, en el cual Él nos ha permitido participar. Le doy gracias a los hermanos que trabajan duramente en hacer posible, hermanos y amigos, estas programaciones a través de radio por internet y también a través de la página de Facebook de la radio, que es Mensaje de Amor para Salvación. Hermanos y amigos, les saludo desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Hasta acá estamos con la misericordia del Señor,
compartiendo una noche más con cada uno de ustedes, aprovechando este espacio que tanto Dios como nuestros hermanos nos conceden en estas redes. Gracias a Dios, a todos los amigos que nos están sintonizando. Queremos decirles que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga sus trabajos, que Dios bendiga todo lo que ustedes hacen. Pero sobre todo que Dios toque sus corazones para que puedan ver, ¿verdad?, la gracia de Dios. Y no solamente verlo, sino también aceptarlo para poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para todo ser humano que se rinde a sus pies y acepte su palabra. En esta noche Dios nos ha dado la oportunidad de asistir con la programación de nuestro hermano Joel Pérez, ya que él, de verdad, por circunstancias, no está en el estado, y en los lugares en donde él está por ahora le es complicado transmitir. Así que lo estoy asistiendo a nuestro hermano, y un saludo hasta allá donde él está, ¿verdad? Deseando que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide, y también que Dios cuide a toda la familia. Ellos tuvieron que viajar al estado de Tennessee por motivos de una emergencia, ¿verdad? Así que el Señor está también con ellos hasta allá, como también con cada uno de nosotros. Hermanos y amigos, nuevamente les recordamos del seminario de apologética que se estará realizando, se estará transmitiendo a través de estos medios el 30 de julio, el 30 de este mes, hasta el 4 de agosto. En ese seminario se tocarán temas controversiales, temas, hermanos, en los que usted posiblemente podrá aclarar dudas. Aquellos amigos que todavía quizás tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, aprovechen ese seminario para escuchar, para aprender, para ser edificados a través de la palabra del Señor y a través de nuestros hermanos que están preparados para el seminario. Es el 30 de este mes hasta el 4 de agosto. Y a todos los hermanos que participarán en ese seminario, les deseamos grandes bendiciones de parte de Dios y que el Espíritu Santo los guíe, hermanos. Recuerden, seminario de apologética, el 30 de julio hasta el 4 de agosto. Saludos, hermana Paula Martínez. Saludos, Paula Martínez, sí. Dios los bendiga, hermanos. Wilberto Ortiz Mendoza. Que Dios esté en sus corazones, hermanos. Que Dios los bendiga. Que estos programas sean también de mucha edificación para todos ustedes. Sí, que están atentos, ¿verdad?, a prestar atención a cada una de las transmisiones. Hermanos, vamos a orar y vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor, aprovechando este tiempo, y vamos a pedirle al Señor que Él dirija nuestros corazones, nuestras mentes, para ser edificados a través de su palabra, estimados hermanos y amados amigos. Oremos al Señor. Bendito Padre que estás en el cielo y en todos lugares, Padre, te doy gracias, bendito Dios, por esta noche que nos has regalado. Gracias, Padre, por permitirnos hacer diferentes actividades durante el día. Gracias por permitirnos, Señor, trabajar. Gracias por las fuerzas, por la salud que nos das, Padre, de poder realizar nuestro trabajo. De poder, Señor, recibir cada día que tú nos das con muchas energías, Señor, con mucho positivismo. Padre, gracias te damos porque nos sustentas. Gracias a ti, Padre, nosotros existimos. Gracias a tu poder nosotros nos movemos. Reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada en este mundo y que gracias a ti, Señor, podemos realizar todo lo que hacemos, Padre. Gracias por haber estado, Señor, esta noche también reunidos con nuestros hermanos, aprovechando, Señor, el tiempo para poder animarnos, Señor, los unos a los otros, poder escudriñar tu palabra, poder edificarnos, Padre. Gracias por ese tiempo que nos das. Como recordamos, bendito la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre.
Padre, te pido que pongas en nosotros ese corazón también, para que nuestra comida y nuestra bebida sea hacer tu voluntad, Padre. Padre, te pido por este momento que vamos a hablar de tu palabra. Padre, te ruego que podamos hablar conforme a la Biblia y que podamos, Señor, sacar edificación, consolación, y podamos sacar, bendito Padre, correcciones en nuestras vidas a través de este mensaje que tú nos vas a transmitir hoy a través de tu palabra, que es la Biblia. Padre, bendice a todos los amigos que están escuchando. Quiero, Padre, que tú toques sus corazones, que tu palabra, Señor, pueda llegar a ellos, pero sobre todo, Padre, permite que ellos puedan recibir tu palabra, darles esa oportunidad, ese tiempo, para que ellos puedan recibirla y así ser, bendito Dios, bendecidos y aparte de eso ser también salvos, Padre eterno. Bendice, Señor, a todos los hermanos que están atentos, escuchando y conectados, Señor, a través de estos medios. Padre, te pido que los bendigas en gran manera. Quizás hay hermanos que están pasando por problemas de salud, por problemas económicos, Padre, problemas familiares, bendito Dios. Sabemos, Padre, que en este mundo hay diferentes aflicciones, pero tu palabra dice, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Así que creemos, Padre, que a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendice, Padre, a todo aquel hermano que está pasando por momentos de tribulación, momentos de aflicción, de persecución. Padre, te ruego que tú consueles sus corazones, que tú los fortalezcas, recordando, como dijo el apóstol Pedro, que en todas partes nuestros hermanos sufren diferentes problemas. Pero sabemos, Padre, que esta vida es corta, sabemos que esta vida es una peregrinación, y enséñanos, Padre, y ayúdanos a soportar las aflicciones de esta vida, para que podamos gozar contigo toda una eternidad en el reino de los cielos, Padre. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Dirige, Señor, nuestra mente, aleja de nosotros las debilidades a través del agotamiento del día y que tu Espíritu Santo, bendito Padre, nos dirija, nos fortalezca y podamos así meditar en tus santas y bellas palabras, Padre. Gracias te damos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, saludos a todos los que se acaban de conectar. Dios los bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que se escuche, hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 12. Vamos a hablar de un personaje la noche de hoy, el tiempo que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Hermano Carlos Castro, Dios lo bendiga, hermano. Esperando que esté bien donde quiera que está. Esperamos verlo el domingo, hermano. Necesitamos tener más comunicación, estar más cerca siempre para que usted también pueda estar con nosotros cada vez que nos congregamos y así ser edificados, hermano. Hace falta, es importante. Saludos, hermano, y gracias por estar conectados en esta noche. Bien, entonces, hermanos y amigos que tienen su escritura, ¿verdad? Quizás usted tiene la Biblia ahí a su alcance. Tómela, úsela y leamos la palabra de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Nuestro hermano Joel, que es el ministrador de este programa, Dios le bendiga, hermana Mari Lu Mendoza, hermano José Elías Roque, claro que sí, hermano, orando por el seminario de Honduras. Nuestro hermano Joel ha estado hablando de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Sabemos que la carta a los hermanos de Colosas también fue una carta que también pasó por la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Entonces las mismas instrucciones que tuvieron los hermanos de Colosas, también la tuvieron los hermanos laodicenses. Dios le bendiga, hermano, la hermana Marilu Mendoza, bueno ya, Leticia Gómez, Dios le bendiga. Bien, entonces nuestro hermano Joel se había quedado, ¿verdad?, en el capítulo 4, versículo 10, en donde ya el apóstol Pablo está dando los saludos finales. Pero el título de nuestra meditación es Un consuelo del reino. Sabemos, hermanos, que en el reino de Dios se experimentan muchas cosas, ¿verdad? En el reino de Dios, ¿verdad?, nosotros aprendemos a ser reeducados de nuevo, aprendemos a dedicarnos
a nuevas cosas, cosas muy buenas, cosas muy edificantes. En el reino de Dios recibimos, en este caso, hermanos, yo soy testigo de lo que ha pasado conmigo. Recibimos tanto una superación espiritual como una superación personal de cierta manera, ¿verdad? Recibimos educación, recibimos instrucción, recibimos conocimiento, recibimos, hermanos, sabiduría, recibimos inteligencia, recibimos toda la edificación que sin Cristo no lo podemos encontrar, hermanos. Y uno de ellos fue el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles de la historia de la iglesia, y sigue siendo un gran apóstol, sigue hablando el apóstol Pablo a través de sus escritos, a través de sus cartas, a través de sus acciones, a través de sus proezas. Sabemos que el apóstol Pablo realizó muchas proezas, proezas quiere decir, amigos, actos de valor, actos grandes de valor. El apóstol Pablo realizó tantas y tantas proezas que son actos de valor, ¿verdad? Fue un hombre que fue transformado por Jesucristo, ¿verdad? Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. El Señor lo tocó, lo transformó, lo purificó y lo preparó para el ministerio de su obra. El apóstol Pablo, tenemos tantas experiencias de él en la Biblia, tenemos una gran historia, grandes ejemplos de un verdadero apóstol. Entonces, en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 10, el apóstol Pablo está despidiéndose, está dando saludos finales, pero el título de nuestro tema, hermanos, a tratar en esta noche es un consuelo del reino, ¿verdad? Hace como 15 días estuvimos hablando de un personaje que aparece en el capítulo 4, versículo 10 de Colosenses. Y este personaje, Aristarco, que trabajó y caminó y luchó junto con el apóstol Pablo, de tal manera que el apóstol Pablo termina hablando bien de él, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, saber llevar una vida de compañerismo con nuestros hermanos, especialmente, saber permanecer al lado de ellos, saber soportarlos también, porque a veces nuestros hermanos nos fallan, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros nos vamos a alejar de ellos o vamos a romper esa relación. Después de cualquier problema que surge entre nosotros, hay un vínculo importante más allá de cualquier cosa, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue, ¿verdad?, derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, por esa sangre, por ese amor que Jesucristo mostró hacia nosotros, nosotros también debemos aprender a perdonar a nuestros hermanos cuando a veces, de alguna forma, a veces nos ofenden, ¿verdad? El compañerismo es muy importante, la unidad es importante. El apóstol Pablo reprendió la unidad, reprendió la división a los Corintios en el capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo insistía mucho en la unidad? Porque también Jesucristo habló de la unidad. Y una iglesia unida prospera, una iglesia unida avanza. Una iglesia unida, hermanos, convence al mundo de pecado. Una iglesia unida es una iglesia perfecta, porque la única manera de poder llegar a la perfección es a través de la unidad, ¿sí? Y entonces la unidad es importante practicarla, porque así nos enseñó el Señor Jesucristo. Él dijo, así como yo y el Padre somos uno, también es necesario que los que creen en mí sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, en el libro de Juan capítulo 17. Pero entonces vamos a hablar ahora de otro personaje, y este es Marcos. Y vamos a observar rápidamente cómo influyó Marcos en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto está en el libro de los Hechos, para empezar hablando un poco de la historia, ¿verdad? Tener un conocimiento de lo que vamos a hablar en estos minutos que nos quedan. Capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 12, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pedro fue encarcelado aquí, ¿verdad? Y parece que, según lo que dice la Escritura, pensaban también sacrificar al apóstol Pedro. Entonces Dios lo salvó, ¿verdad?, enviando a un ángel que le abrió las puertas de la cárcel, y el apóstol Pedro queda libre. Entonces aquí también tiene su raíz la historia
de este personaje conocido como Marcos, que es también el escritor del Evangelio de Marcos. Pero entonces vamos a ver el versículo 12 del capítulo 13 del libro de los Hechos, dice. Perdón, voy a leer el 11 para entender. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Algo que aprendemos aquí, hermanos. El apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para bien, ¿verdad? El apóstol Pedro, cuando estuvo encarcelado, me imagino que en algún momento tal vez él se desesperó, pero Dios no lo abandonó. Algo que nosotros aprendemos aquí es que Dios nunca nos abandonará, ¿sí? Hay cosas que ya están predestinadas para nosotros, que nosotros no las podemos cambiar. Por eso es importante dejarnos llevar por Dios y depender del poder de Dios, creyendo que Dios va a hacer algo, incluso cuando las esperanzas ya parecen haberse perdido. Entonces el apóstol Pedro, esta experiencia le sirvió al apóstol Pedro, que Dios era su proveedor en toda la extensión de la palabra, porque él no lo abandonó, ¿verdad? Dice la palabra que le envió un ángel para librarlo de la cárcel. Si Dios le envió un ángel al apóstol Pedro para librarlo, ¿verdad?, de la muerte en ese tiempo, Dios también tiene ángeles, ¿verdad?, que cumplen un ministerio, ¿verdad?, en el propósito de Dios. Y ellos también son enviados para socorrernos a nosotros. Aparte de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos cuida 24 horas por 7 días, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el apóstol Pedro, el haber estado encarcelado, le sirvió a él para experimentar grandes cosas y para que su fe se fortificara aún más. Ahora dice el versículo 12 del capítulo 12 del libro de los Hechos: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Entonces ya sabemos que María, dice, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sabemos que un sobrenombre, hermanos, es un apodo, ¿verdad? Pero el nombre de este personaje era Juan, y le pusieron por sobrenombre, le llamaban Marcos. Donde muchos estaban reunidos orando. Fíjese bien, también otra de las cosas que aprendemos aquí, no es el punto, pero algo que también aprendemos aquí, es que la iglesia se reunía para algo importante, ¿verdad? Aquí la iglesia estaba reunida en una casa, la casa de María, la madre de Juan. Dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué? Marcos. Entonces, la iglesia estaba reunida en la casa de María. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia en la casa de María? Orando, ¿verdad? Y el principal propósito por el cual la iglesia se había reunido a orar era por el apóstol Pedro. La iglesia hacía ruegos, hacía oraciones por el apóstol Pedro, porque estaba encarcelado. Y Dios escuchó las oraciones de esta iglesia que se reunía en la casa de María a orar. También recordamos en el capítulo 18 de Mateo, Jesucristo dice, donde quiera que dos de ustedes se pusieran de acuerdo y pidieran cualquier cosa al Padre en mi nombre, el Padre lo concederá. Entonces es muy importante la unidad. Aquí vemos a la iglesia unida, orando por el apóstol Pedro, y Dios lo liberó. Entonces aquí ya rápidamente vemos que la madre de Juan era María, ¿verdad? Era María. Entonces ya aquí comenzamos a ver al personaje Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, ¿verdad? La influencia de su madre en el camino de Dios, ejemplo para nosotros como padres. María era hermana de Bernabé. Bernabé también fue ejemplo para su sobrino. Fíjense bien, Bernabé fue también ejemplo para su sobrino, pero vemos como una buena madre que conoce al Señor es de mucho ejemplo también para sus hijos. En el capítulo 16 podemos ver a una mujer llamada Lidia, que al bautizarse,
también se bautizan muchos de ella, ¿verdad? Muchos de la casa de Lidia. Entonces, esta mujer llamada María fue una mujer que le supo dar buenos ejemplos a su hijo, al igual que a la abuelita de Timoteo y la madre de Timoteo. Son mujeres que supieron encaminar a sus hijos en la fe de Jesucristo, ¿sí? Ojalá y todas las madres que nos estén escuchando, quizás son madres solteras, ¿verdad? Quizás tuvieron tuvieron ese, pues quizás no tienen al padre de sus hijos con ustedes, pero Jesucristo está con ustedes. Jesucristo es su esposo, Jesucristo es su ayudador, Jesucristo es su rey, Jesucristo es su Señor. Entonces, encamine sus hijos a Jesucristo para que ellos sean para el bien de muchos, trabajando en la iglesia, trabajando en la obra de Jesucristo. A ustedes madres, ¿a poco no les gustaría que sus hijos les sirvan a Dios? Sean grandes ministros de Dios. Y el apóstol, Marcos, fue un hombre que trabajó para Dios, y estamos viendo su historia ahora, pero gracias, ¿verdad?, al ejemplo que Marcos recibió desde su casa, comenzando con su madre. Entonces, Marcos tenía un tío, y el tío de Marcos se llamaba Bernabé, y eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos también, en el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 5. Dice aquí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Antioquía de Pisidia, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este hombre era importante, imagínense, criándose junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿verdad? Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Fíjense cómo, la obediencia de una familia a Dios puede servir de mucho a una persona joven. Por eso, cuando hablamos de la educación de los hijos, la base de la educación para los jóvenes es la perseverancia, es la entrega a Dios. Puede ser que esta mujer llamada María haya sido una mujer estricta con su hijo, pero aparte de eso, esta mujer tenía grandes fundamentos. Y el fundamento más importante que había en ella era la fe en Cristo Jesús. Y recordemos que el hijo solamente hace lo que ve hacer a su padre. Así que si usted tiene deseos de ver a su hijo triunfar en el camino del Señor, solamente sea ejemplo, un verdadero adorador. Y su hijo, cuando sea grande, será un verdadero adorador de Dios. ¿Sí? Bernabé, que era el hermano de María, también supo, ¿verdad?, conducirse como debía de ser, ¿verdad? Porque ¿qué hubiera pasado si Bernabé hubiera sido un gran colaborador en el ministerio de Jesucristo, así como lo menciona el libro de los Hechos, pero no hubiera procurado ser ejemplo para su sobrino? ¿Qué beneficios hubiera tenido, verdad? Y lamentablemente habemos muchos, o hay muchos en este tiempo, que son grandes predicadores, grandes oradores, grandes expositores, pero ni siquiera llevan a su esposa detrás de ellos, ¿sí? Y no tienen a sus hijos, no los ministran, no los enseñan. ¿Qué pasa con los sobrinos? Porque los sobrinos también necesitan la salvación.
Entonces, es necesario procurar ser luz, hermanos, comenzando con nuestra familia. Darles un ejemplo de cómo se sirve verdaderamente a nuestro Dios. Y Bernabé fue un hombre que supo, ¿verdad?, utilizar ese ejemplo. Y aquí dice la palabra que Juan, a estas alturas Juan ya andaba como un ayudante, un colaborador, ¿verdad?, al evangelismo, al ministerio de Cristo. Entonces, Juan es el mismo Marcos, Bernabé lo llevó al viaje misionero. Vamos a ver Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Fíjense bien. Dice, ¿verdad?, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13, que después de que ellos zarparon a Pafos, Pablo y sus compañeros, y después que llegaron a Perge de Panfilia, Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. El trabajo en la obra de Cristo también es un trabajo muy duro, hermanos. Muy duro, pero en la actualidad algunos lo han tomado de una forma demasiado literal, ¿verdad? Yo creo que también es necesario que la persona que quiere ejercer el ministerio del evangelismo se considere, ¿verdad? Se considere porque finalmente la obra del evangelismo es importante. Pero es más importante que usted cuide su salvación también. Entonces no es bueno comprometerse a hacer algo que usted no está seguro de poder llevarlo a un cumplimiento, ¿verdad? Entonces, Juan, por ser una persona joven, algo hizo que Juan se desanimara, quizás la mucha caminata, el hambre, la necesidad, ¿verdad? El cansancio. Y Juan decidió regresarse a Jerusalén, a su casa, ¿verdad? A su casa. Entonces, Juan regresa a su casa, y eso está en el capítulo 13:13 donde estamos leyendo. Juan Marcos regresa a Jerusalén, pues era joven, después maduró. Debemos apoyar a los jóvenes, no adueñándonos del púlpito, según segundo viaje misionero de Hechos, en el capítulo 25, 35 y 41. Pablo y Bernabé se separan. Pablo no quiso tomar a Juan Marcos. Vamos a ver el capítulo 25 del libro de los Hechos. Y vamos a ver el versículo 35. Dice el versículo 35. Bien, entonces, el detalle es que estos muchachos, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, porque no es el capítulo 25, el capítulo 15, versículo 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Algo que el apóstol Pablo hacía, hermanos, después de establecer una congregación, establecer una iglesia, el apóstol Pablo se tomó el tiempo de confirmar, ¿verdad?, a los hermanos, de volver a animarlos. Creo que es un ministerio también que se requiere de mucha disponibilidad, se requiere de tiempo, se requiere, hermanos, de amor. Y es un ejemplo para nosotros, para nuestros hermanos que se están convirtiendo, ¿verdad? Nuestros hermanos recién convertidos a Jesucristo necesitan atención, necesitan confirmación, necesitan, hermanos, cuando hablo de confirmación, es de reforzar su fe, ¿verdad? Y los que de alguna forma estamos más maduros, debemos tener en cuenta que no debemos descuidar esas áreas, ¿verdad? Trabajar con nuestros hermanos, apoyarlos, ayudarlos, ¿verdad? Porque cuando uno está distante de los hermanos, uno no sabe cuáles son las situaciones de ellos. Pero cuando uno va y los visita, usted se da cuenta cómo ellos están, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, cuáles son, hermanos, sus dudas, qué momento están pasando, ¿verdad? Cómo se han sentido con haber conocido a Cristo, cómo se han sentido después de haberse convertido, creen que esa fe ha crecido o esa fe está disminuyendo, y de alguna forma nosotros, al ser más espirituales de cierta manera, podemos ayudarlos a que sean más fuertes. Y esto era lo que precisamente el apóstol Pablo hacía. Él no bautizaba a alguien y lo dejaba por ahí en el olvido, sino que ellos bautizaban y visitaban a los hermanos, ¿verdad? Los confirmaban, los ayudaban, los fortalecían para que estos hermanos pudieran permanecer. Porque algo muy importante que también debemos de entender como creyentes es que si nos convertimos a Cristo, también debemos de perseverar en Cristo. Y sabemos que la perseverancia tiene que ver con la permanencia. Dice el Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, algo de lo que nosotros debemos de asegurarnos cuando las personas se convierten es que si van a permanecer, van a perseverar. Porque si perseveran, si permanecen, van a recibir la salvación. Eso es lo que Cristo dice. Por eso también es parte del ministerio, ¿verdad? Tener cuidado de la permanencia de los hermanos que se convierten a Cristo Jesús. Pero entonces el apóstol Pablo, Bernabé, quería que llevaran de nuevo a Marcos, ¿verdad? Porque de alguna forma Bernabé quería que Marcos se entrenara, ¿verdad? Pero a Pablo dice que no le pareció bien llevar a alguien que se había apartado con ellos antes, ¿verdad? Entonces hubo cierta discusión, hubo cierto desacuerdo. Bernabé, como era el tío de Marcos, obvio que no lo podía dejar solo, ¿verdad? También es bien importante tomar en cuenta el vínculo familiar. Hay personas que entienden mal el concepto cuando Jesucristo dijo: cualquiera que no dejara padre, madre, hermanos, casa, tierra, propiedades, lo que sea, por el reino, por seguirme, no puede ser mi discípulo. Entonces hay hermanos que incluso se han arriesgado demasiado y han perdido algo muy valioso en la vida, que es la familia. Hermanos, el ministerio más importante antes, ¿verdad?, de convertir almas para Cristo es la familia. Bien importante, hermanos, comenzar con la familia, no descuidar a la familia, porque ¿de qué le sirve a usted bautizar a 3,000 personas, pero nunca les predicó a su familia, nunca fue ejemplo para su familia, nunca su familia se convirtió a Jesucristo? Y eso es un grave error, porque muchas personas entienden mal el concepto de predicar el evangelio a todo el mundo. Leen Marcos capítulo 16 y versículo 15 y ya quieren recorrer mar y tierra sin ponerle cuidado a los que están dentro de su casa. Y el ministerio principal, antes de salir y recorrer mar y tierra, hermanos, es la familia.
Primero hay que asegurarse de que la familia esté siguiendo a Cristo. Y cuando la familia ya esté siguiendo a Cristo, entonces usted puede predicarle a alguien más, ¿verdad? Entonces usted puede bautizar a 3,000 o 5,000 como lo hizo el apóstol Pedro, pero no descuidando antes la familia. Y lamentablemente hay muchos predicadores que han querido ser evangelistas y han descuidado los de su casa, ¿verdad? Entendiendo mal el concepto que Jesucristo dice que el que no dejare padre y madre no puede ser su discípulo, hermanos, ¿sí? Ese mandamiento se cumplió literalmente en la vida de los primeros apóstoles, ¿verdad? Literalmente, porque era necesario que ellos trabajaran, predicaran y se escribiera la palabra de Dios por el Espíritu Santo para que nosotros por esa palabra también alcanzáramos salvación, ¿verdad? He visto, ¿verdad? O sea, a grupos religiosos que han enviado misioneros a las partes más complicadas del planeta, en donde hay tanto ateísmo, y por causa de ese ateísmo hay guerras, y envían a sus misioneros nomás a morir en las guerras. Yo pienso que es como una misión suicida. No digo que no sea necesario, sí es necesario, pero recorramos mar y tierra, pero primero trabajemos con la familia. Trabajemos con la familia, hermanos. Bernabé no descuidó a su sobrino, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Bernabé hubiera dejado ir solo a Marcos? Lo hubiera dejado ir solo otra vez, ¿verdad? Posiblemente este joven se hubiera decepcionado, se hubiera sentido mal, se hubiera desesperado, ¿verdad? Hubiera perdido esa ilusión de formar parte de ese gran equipo de evangelistas como lo era Pablo, Silas, Bernabé y muchos más, ¿verdad? Pero Bernabé fue muy inteligente, ¿verdad? Y eso no significó ese problema, ese desacuerdo que hubo, eso no lo llevó a Bernabé a romper esa relación con el apóstol Pablo de ninguna manera. Bernabé siguió predicando el evangelio, la diferencia es que ya no iba con Pablo, sino con Marcos. Pablo tomó a Silas y Pablo también siguió predicando el evangelio, ¿sí? Grave error es cuando ponemos algunos desacuerdos antes que lo más importante, que es el ministerio de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces también estos ejemplos deberían de ser para nosotros, ¿verdad?, un espejo en el cómo estos hombres actuaron, cómo ellos caminaron, cómo ellos se condujeron y cómo es que ellos fueron tan inteligentes que no dejaron que cosas pequeñas fueran mucho más importantes que el ministerio de Cristo Jesús. Entonces Pablo no quiso llevar nuevamente a Marcos y hubo cierta separación, pero no se rompió la relación. El apóstol Pablo, hermanos, él hace mención de Marcos, y eso lo podemos ver allá en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 12, versículo 11, hermanos, 11 y 12. Primera de Timoteo. Perdón, es segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo, podemos leer desde el 10, dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia, ¿verdad? Uno de ellos, que era Demas, dice que lo había desamparado al apóstol Pablo. ¿Y de qué forma lo había desamparado? Amando al mundo, ¿verdad? La palabra dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Y al parecer este joven o este colaborador llamado Demas se dejó vencer por las influencias, por las corrientes del mundo, que finalmente la Biblia lo califica como algo pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, que permanecerá para siempre. O sea, hay una diferencia, porque el que hace la voluntad del mundo
no permanece, morirá eternamente. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, que permanecerá por la eternidad. Entonces hay una diferencia. Por eso es importante servirle al Señor. Pero entonces dice el versículo 8. Por lo demás porque Demas me ha desamparado, versículo 10, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y estamos hablando de Marcos, de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Ya aquí el apóstol Pablo está encarcelado, ¿verdad? Está prisionero. Pero el apóstol Pablo era maduro, ¿verdad? Y él, en su carta a Timoteo, él dice, ¿verdad?, que él necesitaba de Marcos. Y dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea que iba a haber un momento en el que Marcos se iba a desempeñar, ¿verdad? Iba a haber un momento en el que Marcos iba a ser un hombro, ¿verdad?, para ayudar a soportar a los otros, ¿verdad? Y ojalá y nosotros fuéramos así. Ojalá y nosotros nos estemos dejando guiar por el Señor, nos estemos dejando formar por el Señor, para que a su debido tiempo, hermanos, seamos de gran utilidad para otros, para nuestros hermanos, para la iglesia, ¿verdad? Pero yo he visto personas, ¿verdad?, que han querido tomar una posesión, queriendo ser sabios y ni siquiera están todavía entrenados, ¿verdad? Y es que la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la teología, son cosas básicas y son cosas importantes. Pero un soldado no sabe lo que es guerra si no es enviado al sitio de guerra, ¿verdad? Un soldado recibe todos los entrenamientos y se ven soldados por ahí que están en unas bases militares, pero nunca han salido de ahí. Entonces, mientras ellos no salgan de esa base militar, nunca van a saber lo que es guerrear, ¿no?, lo que es pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo, ¿verdad? Entonces hay también líderes dentro de la iglesia que han tomado una posesión para la cual todavía no han sido entrenados, ¿verdad? Y a veces se les da una congregación a su disposición, a su cargo. ¿Y qué terminan haciendo con esa congregación? Terminan destruyéndola, terminan adueñándose, terminan siendo jefes, terminan siendo gobiernos, entienden mal lo que es el sistema de liderazgo. La Biblia, hermanos, nos enseña un liderazgo a través de ejemplos, a través de amor, a través de misericordia. El liderazgo que el siervo del Señor obtiene dentro de la iglesia, se lo gana, ¿sí? Se lo gana a base de perseverancia, a base de esfuerzo, a base de colaboración, a base de atención. Es una persona que está al 100% disponible para recibir a los demás, para aconsejar a los demás, para enseñar a los demás, para instruir a los demás. Y para eso, hermanos, no necesita usted tener 4 doctorados en teología. Necesita usted ser una persona transformada por Cristo Jesús, tener un corazón disponible para poder ser guiado por Jesucristo y ser de mucha utilidad para otros hermanos, ¿sí? Es necesario, hermanos, el apóstol Pablo dice que es necesario que el creyente no tenga un alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Yo, con el espíritu que Dios me ha dado, ¿verdad?, como discípulo de Jesucristo, tengo que saber analizarme a mí mismo y conocer mi capacidad, conocer, hermanos, mi preparación, ¿ah?, y dejarme usar por Jesucristo de acuerdo a esa preparación que yo he obtenido de Él, ¿verdad? No voy a pretender tomar una posición la cual no podré desempeñar, para la cual quizás Jesucristo todavía no me ha entrenado, ¿entiendes? Pero hoy en día, hermanos, vemos a cualquier jovencito que va a una universidad bíblica, ya quiere salir predicador, ya quiere una congregación a su cargo, incluso andan buscando plazas donde establecerse, y en parte
nosotros no tenemos nada en contra de ese sistema. Es un sistema moderno que ha estado dentro de las iglesias actuales, ¿verdad? Pero muchos de ellos no tienen la mente abierta, no tienen la experiencia de cómo lidiar con una multitud de creyentes, ¿verdad? Se necesita carácter, se necesita experiencia, hermanos. Y esta experiencia se va obteniendo a través de la perseverancia, a través del caminar, a través de la colaboración en el ministerio. Es necesario que el que trabaje en el ministerio no sea un interesado, ¿verdad? Que esté interesado por hacer la obra de Dios. Esa es la base principal. Entonces, Marcos, hermanos, llegó el momento en el que Marcos fue de gran utilidad, porque llegó el momento en el que se necesitaba de Marcos, ¿verdad? Y sin duda alguna, Marcos viene con Timoteo y es de gran ayuda para el apóstol Pablo, estando el apóstol Pablo en prisiones. Grandes ejemplos, hermanos y amigos, que podemos obtener a través de estos personajes. Tanto fue Marcos un gran evangelista, pues él es el escritor del evangelio, su sobrenombre es Juan, su sobrenombre es Marcos. Juan todo eso a él, el ejemplo de su madre, Juan debe todo eso al ejemplo de su madre y al ejemplo de su tío. Luego el amor de Pablo también apoyó Marcos al apóstol Pedro, cuando la iglesia sufrió la persecución de Nerón en el año 65 después de Cristo. ¿Sí? Marcos, fíjense, hermanos, que no solamente fue de gran utilidad en el trabajo del apóstol Pablo, sino que Marcos conocía a Pedro también, porque allá en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, dice que Pedro, al salir de la cárcel, llegó a la casa de Lidia, de la madre de María, la madre de Marcos, ¿verdad? De Juan Marcos. Entonces, sin duda alguna, hermanos y amigos, Marcos conocía a Pedro desde que Marcos era un niño, ¿verdad? Me imagino que Pedro vio crecer a Marcos. A nuestros ojos hay muchos niños que están desarrollando, que están creciendo. Yo me doy cuenta que he conocido a niños que cuando los conocí eran recién nacidos y ahora ya están hasta mucho más altos que uno, ¿verdad? Y qué bonito sería que estos niños, cuando crezcan, ¿verdad?, aprendan a ser útiles en las manos de Dios y no en el mundo. Pero eso ya depende también de los padres de ellos, porque aquí el ministerio de Marcos, aparte de que Pedro y Pablo hayan influido de alguna forma en la vida de él, la base de la educación espiritual de Marcos estaba en su madre y en su tío. Fíjese bien, un hombre esforzado como lo fue Bernabé, y una madre temerosa de Dios como lo fue su madre María. Entonces, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, fíjense bien cómo se expresa Pedro. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, os he escrito a vosotros padres, porque todos han vencido finalmente al maligno. Dentro de la iglesia, hermanos, hay niños espirituales, hay jóvenes espirituales, hay adultos espirituales, pero también dentro de la iglesia hay padres espirituales. Pablo se consideraba un padre espiritual para Timoteo, y de tal manera que él llama a Timoteo su hijo en la fe, ¿sí? Y yo creo que nosotros espiritualmente también debemos de criar hijos en la fe, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice que la mujer se salvaría engendrando hijos, si permaneciera en pureza y santificación con respeto. Pero aquí las mujeres también tienen la capacidad de criar hijos espirituales, ¿verdad? Porque qué bonito sería que con que una mujer, ¿verdad?, diera a luz 10 hijos, con eso se gana la salvación. Pero no, hermanos, porque María supo criar a un hijo espiritual para Dios,
Pudo haber sido María solamente una madre carnal de Juan, ¿verdad? Pero María, aparte de eso, fue una madre espiritual para su hijo, porque le enseñó el camino de la verdad. Entonces el apóstol Pedro considera a Marcos como su hijo espiritual, ¿verdad? Y él dice que también Marcos, su hijo, enviaba saludos a la iglesia de Babilonia. Saludaos unos a otros con un beso santo de amor. Paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Amén. Y ahí el apóstol Pedro también, fíjese que escribe el nombre de Juan Marcos, hermanos. Aquel que se había apartado del apóstol Pablo, aquel jovencito que recibió ejemplos de su madre y de su tío. Me gustaría tener un tío así, hermanos, un tío así como Bernabé. Pero gracias a Dios que tuve un padre que me dio lo más valioso, que fue la enseñanza en el camino de Jesucristo. Y predicador también, gracias a mi Padre Celestial. Entonces, Pedro llama a Marcos su hijo en la fe. También en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 14, dice, comenzando desde el 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjese bien. El apóstol Pedro, hermanos, al parecer estaba encarcelado cuando escribe estos saludos finales allá en el capítulo 5 de Primera de Pedro, al igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, él hace mención de Marcos y sabiendo que el apóstol Pedro iba a partir, dice, ya estaba pronto a abandonar el cuerpo. También ahí hay una explicación de que cuando una persona muere, algo abandona el cuerpo, ¿verdad? Como dice Santiago capítulo 2, versículo 26. El apóstol Pablo también dice eso en Filipenses capítulo 1, que tenía deseos de partir y pasar a la presencia del Señor. Y hay mucha discusión con respecto a esto. Algunos lo ven desde un punto de vista y otros de otro. La idea es que cuando una persona parte y abandona el cuerpo, hermanos, su alma pasa a descansar en la presencia de Cristo. No toma posesión de la vida eterna, no resurrección eterna. Hay que tener cuidado también cuando contradecimos ciertas enseñanzas que tal vez por no ponerlas atención, las contradecimos sin razón, y sin razón importante. Entonces, el apóstol Pedro termina haciendo mención de Marcos, y Marcos termina siendo de utilidad tanto como para Pablo, como para el apóstol Pedro. Y estos dos grandes apóstoles, el apóstol Pedro es conocido como el apóstol a la circuncisión. El apóstol Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Ministro a los gentiles. Entonces estos dos apóstoles son dos grandes apóstoles de la historia de la iglesia, ¿verdad? También debemos entender, amados amigos, que Pedro no fue ningún papa, ¿verdad? No. El apóstol Pedro recibía incluso órdenes de la iglesia en general. Si usted ve a Hechos capítulo 8, ¿verdad? Cuando Felipe pasa predicando el evangelio a Samaria, y tanto hombres como mujeres en Samaria se bautizan, dice la palabra que la iglesia, ¿verdad?, de Jerusalén envió a Pedro y a Juan para que oraran por ellos. La iglesia los envió. Pedro no mandaba a la iglesia, sino que la iglesia también tomaba decisiones sobre el apóstol Pedro, ¿verdad? Ellos fueron hombres, hermanos, guiados por el Espíritu Santo al 100% verdaderamente, que supieron, ¿verdad?, vivir su ministerio, ¿verdad? No fueron de esa gente arrogante, orgullosa, de aquella gente que se adueña de la grey, del rebaño de Jesucristo. No, hermanos, fueron personas que supieron en realidad desempeñar ese ministerio en el cual Jesucristo los puso a cargo, hermanos. Y en el capítulo 5 de 1 de Pedro también él dice que todos los ancianos de la iglesia deben saber ministrar a la iglesia
no sintiéndose dueños de los que están a su cuidado. ¿Sí? Y yo exhorto a todos los hermanos que por ahí quizás han entendido mal este sistema, ¿verdad? Que se arrepientan, que oren a Dios, que le pidan perdón a Dios. Porque la iglesia, hermanos, no es una nación política en la que nosotros vamos a pelear un puesto para sacarle beneficio. No, hermanos. La iglesia es el pueblo de los santos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo ha comprado y ha rescatado con su preciosa sangre. De tal manera que el apóstol Pedro dice que es necesario que nosotros cuidemos de la grey de Dios hasta que el pastor principal aparezca y nos dé la recompensa a cada uno de nosotros, hermanos. Hay que hacer la obra por amor a la obra. No vamos a hacer la obra por amor a los beneficios que podemos recibir económicamente hablando a través de esa obra. No, hermanos. Qué bonito sería que trabajáramos para el Señor gratuitamente. Vamos a ver si el Señor no nos sustenta. Claro que el Señor nos sustenta. Hasta nos da de más todavía. Cuando usted más se esfuerza, usted más recibe. El apóstol Pablo era un hombre que trabajaba de día, predicaba de noche, o trabajaba de noche y predicaba de día. Pero el apóstol Pablo decía que sus manos le habían servido para trabajar duramente y para ayudar a todo aquel que padecía necesidad, hermanos. Por eso él exhorta a muchos hermanos de Tesalónica que se pusieran a trabajar, que trabajaran con sus manos, ganando su propio pan, ejerciendo sus propios negocios, siendo útiles a los demás, ayudando al que padece necesidad con el fruto de su trabajo, hermanos. Si usted se esfuerza doblemente va a recibir bendición de parte del Señor. Y estos grandes apóstoles supieron darnos ejemplos a seguir a nosotros. Y esperemos que todos nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, aprendamos a imitarlos a ellos, porque ellos son dignos de imitar. Ahora mucha gente dice, es que así me enseña el hermano, es que al hermano así enseña, por eso así creo yo. Mucha gente ha dicho así. Hemos visto hermanos que han dado series de estudios controversiales que ni siquiera lo han desarrollado, y ahí va el grupo de gente a pedirle títulos, a pedirles hojas, a pedirles copias, y ellos agarran esas copias, y esas copias van y enseñan también a otros, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Sabemos que el Señor, nuestro Maestro, es Jesucristo, y nosotros vamos a enseñar lo que Jesucristo enseña. No vamos a enseñar lo que enseñó el hermano. Es verdad que nos debemos edificar los unos a los otros, pero también debemos rectificar si esa verdad está conforme a la Escritura o no está conforme a las Escrituras. Es necesario ser celosos, pero seamos celosos de nosotros mismos primero para poder celar también a otros con el celo espiritual que Dios nos da. Entonces, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hacen mención de Juan, y de Juan, que tiene por sobrenombre Marcos. Y Marcos termina siendo de gran utilidad a su debido tiempo. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando nosotros fracasamos es cuando nosotros no nos dejamos llevar por el tiempo de Dios. Queremos, hermanos, hacer todas las cosas como a nosotros nos parezca, y no es así. A su debido tiempo Dios te va a usar si tú ya estás revestido de humildad, si tú ya estás revestido de misericordia y de amor por la obra de Jesucristo. Dios te va a utilizar, ¿cómo no? Dios te va a poner en un lugar en donde tú vas a desahogar lo que has aprendido, vas a edificar a otros, vas a ser de utilidad para otros, pero a su debido tiempo. Pero hay que saber ser pacientes, hay que saber dejarnos enseñar por Dios. Entonces, terminando, hermanos, aquí en Colosenses capítulo 4, especialmente el versículo 10, dice el apóstol Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones. Fíjense bien que Aristarco fue un hombre que caminó con el apóstol Pablo, trabajó con él, estuvo en prisiones con él. Qué bonito, ¿verdad? Porque Aristarco no solamente estuvo con Pablo en las buenas, sino que también estuvo con Pablo en las malas. Y cuando dos están juntos, hermanos, hay más fortaleza, hay más ánimo. Yo pienso que en algún momento tanto Aristarco como Pablo se desanimaban, pero después se animaban unos a otros, como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, y eso está en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Dice que los dos cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban las alabanzas, ¿verdad? Le cantaban a Dios desde la cárcel, glorificaban, alababan el nombre de Dios desde la cárcel, y los presos escuchaban esa adoración, escuchaban esa alabanza, porque
la unidad, hermanos. Donde estén 2 o 3, dijo el Señor Jesucristo, congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. No importar si es la cárcel, si es el mercado, si es el edificio de la iglesia, si es la casa, pero siempre en unidad. Entonces, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Fíjense que hasta esta altura ya el apóstol Pablo dice que Marcos ya había sido encargado de llevar instrucciones de parte del apóstol Pablo a otras iglesias. Y fíjense que una comisión, un mandamiento solamente se le puede encomendar a alguien fiel, ¿verdad? A alguien fiel. Porque, ¿qué pasaría si usted le pone un pedacito de carne en el pico de un cuervo? El cuervo es carnívoro. ¿Qué va a hacer? Se lo va a comer. ¿Me entiende? Por eso es que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo que es necesario que Timoteo encargara el ministerio de la fe a hombres fieles que fueran aptos para enseñar a otros. ¿Me entiende? Entonces, Marcos, a estas alturas en las cuales el apóstol Pablo lo pone ahí en las despedidas, en los saludos finales de la carta a Colosenses, ya Marcos estaba preparado, ¿verdad? De tal manera que se le podían encomendar encargos, ¿verdad? Se le podían recomendar a Marcos mandamientos para otras iglesias. Eso quiere decir que Marcos era un hombre fiel, ¿verdad? Que fue de gran utilidad para el apóstol Pablo, que fue de gran consuelo para el apóstol Pablo, que fueron hombros fuertes para el ministerio del apóstol Pablo, de tal manera que el apóstol Pablo pudo confiar en ellos, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Y ojalá y todos nosotros, como siervos de Dios, como ministros de los misterios de Dios, como expositores de la palabra de Dios, hermanos, sepamos ser de utilidad para otros, hermanos. Cuando uno tiene un corazón agradecido, cuando uno tiene un corazón bueno, cuando usted es humilde, hermanos, tan solo su presencia le va a ser de utilidad para otro hermano, ¿sí? Pero si usted es arrogante, si usted es orgulloso, la gente no se va a querer acercar a usted. Por más que usted tenga una gran preparación teológica, si usted no ha sido transformado por Jesucristo, usted no puede formar parte en la historia de otros hermanos. Entonces, hermanos, que estos ejemplos nos sirvan para edificación. Y también a aquellos amigos que nos están escuchando, amados amigos, queremos decirle que Jesucristo los ama, Jesucristo quiere salvarlos, Jesucristo quiere perdonarlos, y Jesucristo no quiere que ninguno perezca en la maldad, sino que todos vengan a un cambio, a un arrepentimiento. La palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que creyere y no fuere bautizado será condenado. Usted puede ser salvo a partir de ahora, pero necesita aceptar el Evangelio de Cristo Jesús y bautizarse para el perdón de sus pecados. Y si usted se bautiza, sus pecados son perdonados, y a partir de ahí usted va a comenzar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y heredero del reino de los cielos y coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas que Dios tiene preparadas para todos, para sus hijos. Así que vamos a ir a Dios en una oración. Y vamos a terminar nuestra meditación de esta noche dándole siempre gracias a Dios, porque Dios es bueno con nosotros. Oremos. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Padre, te damos gracias en esta noche. Padre, gracias porque hemos llegado hasta este momento. Nos has sustentado, Padre, nos has bendecido. Tu palabra, Señor, es delicia a nuestra boca, es delicia a nuestro paladar. Tu palabra, Padre, es, dice Ezequiel, que es como una miel, ¿verdad? Dulce. Pero también es amargo, Señor, porque tu palabra nos reprende, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos enseña a nuestros errores, nos redarguye de nuestros errores para que nosotros nos enfoquemos en hacer las cosas buenas, Padre. Padre, gracias te damos porque eres
muy bueno con nosotros, porque nos amas, porque somos tus hijos. Padre, te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la iglesia, por los amigos que están escuchando tu palabra en diferentes partes del mundo. Queremos, Padre, que tú los bendigas, que tú toques sus corazones para que ellos te conozcan y puedan también recibir la salvación, Padre. Bendice a todas las iglesias de diferentes partes del mundo. Bendice, Padre, a sus ministros. Bendice a los siervos que están ahí, que sean transformados conforme a tu voluntad, para que trabajen, Señor, por amor a la obra y no por intereses personales, Padre. Perdona, Señor, si muchos quizás nos hemos equivocado en el caminar contigo. Perdónanos y ayúdanos a corregir nuestros errores y a ser mejores cada día, Padre. Bendice también. Te damos gracias por la salud y recuperación de cualquier hermano que esté enfermo. Queremos, Padre, que tú lo bendigas nombre por nombre. Bendice también a aquel amigo que quizás tiene necesidad, tiene hambre y sed espiritual, que tú puedas saciarlo, Señor, a través de estos medios, que es Facebook Live y radio por internet, mensaje de amor para salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, Dios los bendiga. Un saludo a todos los hermanos que han estado conectados. Que Dios les bendiga. Que tengan también un dulce descanso. Dios los bendiga.